Audiolibro El amante cósmico. Paramahansa Yogananda. Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Charlas y ensayos. Volumen 2. Los muebles que son meros temas de conversación. Algunos muebles son meramente temas de conversación, ya que no cumplen otra finalidad que la de ser el blanco de las bromas. De la misma forma, hay una clase de muebles psicológicos a los que nadie toma en serio, independientemente de lo que esas personas digan. Los demás no lo escuchan verdaderamente porque poseen la reputación de ser cómicos y despreocupados. A nadie le gusta que se le considere como un gracioso todo el tiempo. Uno desea que sus amigos le tomen en serio. Además, estar siempre bromeando y tomar las cosas a la ligera acaba con la paz interior. Haz un esfuerzo constante por aumentar tu valor. Tampoco seas un mueble anquilosado. He vuelto a ver a personas que después de 10 o 20 años siguen siendo exactamente iguales. Transitan por el mismo y conocido camino año tras año y jamás se perfeccionan. Esfuérzate siempre por mejorar. Los muebles de calidad que reciben los cuidados adecuados se vuelven más valiosos conforme envejecen. Los muebles psicológicos también deberían mejorar con los años. Los seres humanos que permanecen atados a sus hábitos son muebles psicológicos anquilosados. Quienes son egoístas se aferran a su mezquindad hasta el último día de sus vidas. Otros son glotones y sin importar lo que digas continuarán atiforrándose de comida hasta la tumba. Algunos son excesivamente sensuales y moran tanto en el plano de los sentidos que siempre que están con personas del sexo opuesto desean tener relaciones sexuales de ese modo. Continúan ahogándose en los placeres sensuales hasta el fin. ¿Por qué llevar una vida de esclavitud como esa? Debemos esforzarnos por mejorar. Los hombres de negocios y otras personas creativas constituyen muebles psicológicos progresistas, pues se van modelando según los ideales que les permitirán realizar sus ambiciones y eso es provechoso. Sin embargo, siento pena por quienes no evolucionan con el paso de los años. Esas personas son como antigüedades sin valor. Únicamente envejecen, pero no mejoran. Continuar atado a los hábitos significa permanecer en la esclavitud. Por supuesto, es beneficioso adoptar buenos hábitos espirituales, emocionales, físicos y mentales y ser constante en su práctica, pero nunca te hagas esclavo de ningún hábito. No importa qué hayas sido o hecho en el pasado, no te preocupes por ello, ni te concentres en ello. Simplemente continúa esforzándote por ser mejor en todos los aspectos. A quienes nunca cambian, sino que envejecen con sus mismos y arraigados hábitos los llamo antigüedades psicológicas. Entre ellos hay antigüedades espirituales tales como la abuela o el abuelo que llevan una vida idealista y pacífica pero cuyo entendimiento no se desarrolla y por lo tanto permanecen anclados en su forma de ser. Ellos no pueden apreciar las necesidades, el entusiasmo y los intereses de la generación más joven. Esto es lógico hasta un cierto punto, pero cuando condenan obcecadamente a las generaciones más jóvenes, tan solo demuestras que están mentalmente anticuados. Por otra parte, muchos jóvenes se equivocan innecesariamente porque no respetan a esas antigüedades espirituales. Piensan que los ideales del abuelo o de la abuela están pasados de moda y en consecuencia no los escuchan. En su afán de ser modernos rompen cada vieja regla que puedan. Sin embargo, deberían recordar que estas antigüedades tienen su valor, han vivido durante largo tiempo y han visto y aprendido mucho.
Las generaciones jóvenes y viejas deberían hacer un esfuerzo mayor para aprender las unas de las otras, porque tanto los muebles viejos como los nuevos tienen su utilidad. Esfuérzate por entender las características intrínsecas de los demás. En tus relaciones con los demás es sumamente necesario que reconozcas y aprecies las características que ellos han forjado en sí mismos. Si estudias con una mente abierta a las personas, podrás entenderlas mejor y llevarte bien con ellas. Podrás saber al instante con qué clase de persona estás tratando y cómo relacionarte con ella. No le hables a un filósofo de carreras de caballos ni a un científico de cómo organizar las tareas domésticas. Descubre qué le interesa a tu interlocutor y luego háblale sobre ese tema, y no necesariamente de lo que te interesa a ti. Evita siempre ser crítico o actuar como un juez cuando trates de entender o relacionarte con los demás. Sin embargo, sé crítico contigo mismo. Cada día mírate en el espejo de la introspección, que es un espejo mucho más nítido que aquel ante el cual te acicalas cada mañana. No transcurre un solo día sin que me mire en mi propio espejo mental y no dejo pasar detalle. Si en él se refleja algo que yo haya hecho y que no esté a la altura de mis ideales, me reprendo severamente. Esa es la forma en que puedes convertirte en una persona intachable ante el espejo espiritual de tu alma. Es un tesoro viviente en el reino de Dios. La sabiduría es el cincel y el amor en el papel de lija. Los mejores instrumentos que puedes utilizar para hacer de tu vida un hermoso mueble psicológico de calidad son el cincel de la sabiduría y el papel de lija del amor. La humanidad necesita la intelectualidad, que es necesario equilibrar al intelecto con el amor. Cuando tallas un mueble, tienes que pulir su superficie con papel de lija, o de lo contrario quedará áspero. El amor es ese papel de lija que elimina la aspereza de la inteligencia y suaviza la intelectualidad. Mediante la acción conjunta de la sabiduría y del amor, te convertirás en un mueble útil y práctico que será admirado por todos y armado por Dios. Eso es lo que anhelas hacer de ti mismo. No debes convertirte en una antigüedad psicológica sin valor alguno. En lugar de eso, cada vez que te mires en el espejo, especialmente cuando te mires en el espejo de la introspección, pregúntate: ¿estoy desarrollando mejores hábitos? ¿Soy más positivo? ¿Sonrío más sinceramente desde mi corazón? ¿Mejoro cada día? Debes esforzarte por ser un mueble psicológico espiritual de los que adornarán el reino de Dios. ¿No te gustaría eso? Algunos muebles son tan hermosos que no precisan siquiera un retoque. De igual forma, sé tú ese perfecto mueble psicológico que no necesita ningún otro cambio. Ese momento llegará cuando seas uno con Dios. Los grandes santos que han aparecido en la tierra han cincilado sus vidas con la sabiduría del amor y la meditación, hasta transformarse en espejos, muebles psicológicos espirituales que servirán por siempre a la humanidad y adornarán eternamente el reino de Dios. El desconocido potencial de la memoria. Templo de SRF en Hollywood, California, 12 de diciembre de 1943. La memoria es una importante facultad humana. Imagina simplemente qué sucedería si no pudiésemos recordar nada. No podríamos acordarnos de los resultados buenos o malos de ninguna de nuestras acciones. Tampoco podríamos recordar los nombres de las cosas, ni cómo caminar, ni cómo realizar la más simple de las tareas. Durante toda la vida, siempre que
necesitaremos hacer o saber algo, nos veríamos obligados a aprender cada acto y cada dato como si fuera la primera vez. Sin memoria seguiríamos siendo como niños. La palabra rememorar viene de re, que significa de nuevo, y memoraré, que significa ser consciente de. La memoria es el apunte mental original que tomamos de cada pensamiento, acto o experiencia. Cuando estos se presentan por primera vez, cada recuerdo queda grabado en el cerebro en la forma de un patrón especial de pensamiento. Rememorar es traer de nuevo a la conciencia cualquiera de estos incontables registros. Todas nuestras experiencias de encarnaciones pasadas, así como las acaecidas en esta vida, desde que nacemos, están presentes en la mente subconsciente. Aún así, la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, es decir, quiénes fueron, dónde vivieron y qué hicieron, ni los primeros años de su vida actual. Sin embargo, tú puedes recordar fácilmente hasta los detalles más nimios del pasado inmediato, como por ejemplo qué comiste ayer o dónde lo hiciste. Si evocases de modo semejante la totalidad de las innumerables experiencias de esta vida y de vidas previas, tu mente consciente estaría tan sobrecargada que no tendrías paz. Por fortuna, la memoria es selectiva y te permite recordar las características más destacadas de tus experiencias sin necesidad de que las revivas en todos sus detalles. Cuando piensas en ellas, los recuerdos de vidas pasadas llegan solo en la medida en que desarrolles una memoria muy poderosa. La memoria de una persona espiritualmente iluminada opera de una forma completamente diferente a la de un ser humano común. Ilustraré este punto. Eres consciente de que cada parte de tu cuerpo, sin necesidad de recordar o reproducir ese conocimiento en tu conciencia. No necesitas recordar el hecho de que tienes un cuerpo. Tú lo sabes porque la conciencia está despierta en todo el cuerpo. De manera similar, a una escala mayor, Dios está en todas las cosas y todas las cosas están en Dios. Él no tiene memoria, no la necesita porque su omnipresencia abarca todas las experiencias pasadas, presentes y futuras. En su eterna conciencia Él no tiene nada pasado que recordar. En mi propia experiencia, constato que la memoria mortal se va desvaneciendo y la divina conciencia de mi alma eterna y omnipresente se ha vuelto predominante. En esta conciencia todo el conocimiento y la percepción vienen a mí, no a través del proceso mental de la memoria, sino como experiencias intuitivas. La memoria reproduce la conciencia aquellas experiencias que acontecieron en el pasado y quedaron olvidadas. No necesitamos memoria para lo que ocurre en el ahora. Aquí, en este templo, mientras miramos deliberadamente a nuestro alrededor, somos conscientes de las ventanas, de las cortinas y de los demás detalles de esta habitación. Sin embargo, para ver de manera similar cualquier otra parte del templo, deberíamos recurrir a la memoria con el fin de reproducir cualquier cosa que previamente hayamos observado en este. La naturaleza mortal del ser humano le impone limitaciones. Debido al predominio de su naturaleza mortal, el ser humano está aislado de la conciencia universal y del pleno potencial de su cerebro. A causa de ello, permanece inconsciente de su divina conciencia intuitiva y debe confiar en su memoria, facultad muy poco desarrollada que ni siquiera puede recordar todas las experiencias tempranas de esta vida y mucho menos las de pasadas encarnaciones. Quizá puedas recordar el hogar de su infancia y unas cuantas experiencias sobresalientes de aquella etapa, pero la mayor parte de lo que sucedió entonces ha sido olvidado, por supuesto. Algunas personas recuerdan más que otras porque han desarrollado una habilidad mayor para retener los hechos que configuran sus experiencias. Un clérigo que había vivido y predicado en Boston
Durante muchos años tuvo una repentina pérdida de memoria. Inconsciente de su nombre y profesión, se trasladó a otro sitio y permaneció durante 3 años allí, en su nuevo hogar de residencia, trabajando como empleado en un almacén. Un día sufrió un golpe en la cabeza que revivió su conciencia en aquella parte del cerebro que estaba conectada con el pasado y recordó su verdadera identidad. Recuerdos de vidas pasadas. De modo semejante, el recuerdo de tus vidas pasadas se ha desvanecido de tu mente. Si se despertaran todas las células cerebrales, podrías acordarte de todo. Yo recuerdo muchas de mis encarnaciones pasadas. No se trata de una mera creencia. Uno puede someter esos recuerdos del pasado a prueba y yo los he verificado. Numerosas personas me han oído mencionar una vida anterior en la que viví durante muchos años en Inglaterra. Las experiencias de esa vida vienen con claridad a mi mente. Recuerdo muy bien ciertos detalles referentes a la Torre de Londres. Cuando visité ese lugar en 1935, comprobé que esos lugares eran exactamente como yo los había visto en mi recuerdo. Desde mi niñez supe también que en una encarnación previa yo había vivido junto al océano. Cuando era pequeño, solía ver en mi ojo mental muchos lugares y sucesos de aquella encarnación. Cuando hablaba de esas cosas, algunas personas se reían de mí, pero ya no lo hacen. Pude demostrarles que esas experiencias de vidas pasadas que yo había visto en mi interior durante la niñez eran reales. Si permaneces en calma y te concentras con la suficiente profundidad como para lograr el estado de conciencia cósmica, podrás recordar hasta los más pequeños detalles de todas tus experiencias pasadas, porque cada una de ellas está grabada en el cerebro. Los hábitos que cultivaste en vidas pasadas han creado en su mayor parte la conformación física, mental y emocional que has traído a esta vida. Has olvidado esos hábitos, pero ellos no te han olvidado a ti. Proceden de un cúmulo de siglos que fueron testigos de tus experiencias. El karma te sigue y cada vez que renaces ese karma compuesto por todos los pensamientos, acciones y hábitos del pasado, crea no solo la complexión y apariencia física que tendrás, sino también los rasgos de tu personalidad. Son estos patrones individuales de vidas pasadas los que hacen que cada persona sea diferente de las demás y que exista una gran variedad de rostros y características humanas. El propio hecho de que seas hombre o mujer queda determinado por las tendencias que elegiste en vidas previas. La mayor parte de las personas no se autoanalizan ni por lo tanto jamás se dan cuenta de lo atadas que están por la influencia de sus acciones pasadas. Día tras día permanecen ancladas las mismas rutinas físicas y mentales. Cuando dices me gusta esto y no me gusta aquello, es porque ciertas experiencias del pasado ayudaron a crear una afinidad respecto a lo primero y un desagrado respecto a lo segundo. En el ashram de mi gurú, en la India, el maestro nos enseñó a guiarnos por la sabiduría, no por los gustos y las aversiones. Comienza a analizarte más, a entender por qué eres como eres. Tal vez hayas notado que algunos niños, desde que nacen, poseen ciertos estados de ánimo y hábitos. Ellos trajeron esas tendencias del pasado, pues en esta vida todavía no han tenido tiempo de formar dichos patrones de comportamiento. Desde mi niñez estuve interesado en construir edificios. La primera tentativa en el campo de la construcción que desarrollé en esta vida fue la renovación de una pequeña choza de barro en Calcuta, cuando todavía era un muchacho. Predominaba en mí ese interés porque yo había realizado muchas construcciones durante mi encarnación en Inglaterra. Son tantas las experiencias que recuerdo de otros tiempos. Aunque jamás he estudiado música en esta vida, he tocado muchos instrumentos hindúes y me han dicho
que soy un buen músico. Esta actitud es el resultado del conocimiento que he traído del pasado. Si te analizas, también recordarás tendencias de la niñez temprana que revelan una vida previa. Elige solo los buenos hábitos de las vidas pasadas. Podemos establecer una distinción entre los hábitos creados en esta vida y los que traemos de vidas pasadas. La mayoría de los hábitos creados en esta vida son el recuerdo de la influencia de hábitos de vidas pasadas. En esta encarnación he cultivado solo los buenos hábitos. Al observarme y corregirme constantemente desde mi más temprana niñez, pude desechar los malos hábitos del pasado y liberarme de sus ataduras. Mediante el buen uso de la memoria podemos reproducir esas experiencias de vidas pasadas que son beneficiosas para incrementar nuestro conocimiento en esta vida. Al recordar los buenos y malos efectos de las experiencias pasadas, estamos mejor capacitados para ejercer el discernimiento y para librarnos de hábitos que nos causan dolor y pesadumbre en esta vida. Todos deberíamos ser capaces de proceder de este modo. Los buenos y malos hábitos que han creado un ser humano se encuentran almacenados unos junto a otros en la memoria de dicha persona. Todos están presentes en su cerebro, ya sea que lo recuerde o no. Cada vez que le haces un bien a alguien, el recuerdo de esa experiencia se almacena en su cerebro. Al igual modo, cada vez que le haces mal a alguien, la huella de esa acción se retiene en el mismo depósito mental. Cualquier cosa que hayas hecho conscientemente a los demás, buena o mala, será recordada. Tus acciones presentes están influidas inconscientemente por esas acciones pasadas. Cuando una buena persona con buenos hábitos del pasado realiza una buena acción, la influencia de esa bondad pasada provoca que tal acción se transforme inmediatamente en un buen hábito. De igual manera, cuando una persona perversa realiza una mala acción, la influencia reforzadora de los malos hábitos pasados provoca que esa acción se convierta inmediatamente en un mal hábito. Decídete a librarte de las malas tendencias procedentes del pasado, así como de aquellas creadas en esta vida. Trata de recordar solo tus buenas obras. Ninguna porción de bondad, no importa lo pequeña que sea, o en qué encarnación la ejercites, la perderás jamás. Utiliza esos buenos recuerdos para influir en tus acciones presentes y también recordarles a los demás la bondad potencial que poseen. Olvida los errores pasados. Evita concentrarte en todas las cosas indebidas que has hecho, pues no te pertenecen ahora, olvídalas. Es la atención la que crea el hábito y la memoria. Apenas colocas la aguja del fonógrafo en el surco de la grabación, esta comienza a escucharse. La atención es la aguja que hace sonar el disco de las acciones pasadas. Por lo tanto, no debes prestar atención a las malas acciones. ¿Por qué seguir sufriendo por las acciones imprudentes del pasado? Borra ese recuerdo de tu mente y toma la precaución de no repetir aquellas acciones de nuevo. La memoria humana es un don divino. Su propósito no es reflexionar sobre las cosas negativas. Algunas personas persisten en recordar todo el sufrimiento que padecieron y cuán terrible fue el dolor que sintieron. En una operación quirúrgica que tuvo lugar hace 20 años, una y otra vez reviven la conciencia de ese padecimiento. ¿Por qué repetir tales experiencias? Recordar deliberadamente experiencias dolorosas o malas supone un uso erróneo de la memoria y un pecado contra el alma. Al fomentar la aparición de recuerdos desagradables, solo conseguirás llevarlos contigo al futuro, lo cual no es provechoso para ti. Si sientes un profundo resentimiento hacia alguien y todos los días recuerdas dicho sentimiento y te vengas golpeando mentalmente a esa persona, tardarás encarnaciones enteras en borrar el recuerdo de tal odio.
Conviértete en la víctima de un recuerdo lleno de detalles desagradables. Es peligroso. Cultiva el recuerdo lleno el olvido de los agravios y sentimientos de venganza del pasado y alienta solo el recuerdo del bien. Poca gente en este mundo trata conscientemente de desarrollar las potencialidades del cuerpo, la mente y el alma. El resto de las personas son víctimas de las circunstancias del pasado, se arrastran pesadamente por la vida, empujada por los malos hábitos del pasado. Se hunden impotentes bajo el peso de esta influencia y solo recuerdan cosas tales como soy una persona nerviosa, soy un debilucho, soy un pecador, etc. A cada ser humano le corresponde la decisión final de cortar las cuerdas de su esclavitud con la espada de la sabiduría o de permanecer cautivo. Dios nos ha concedido a todos la libertad de actuar como deseemos. Jamás impongas tu voluntad a nadie. Pero si convences a alguien para que lleve a cabo lo que humildemente crees que es lo mejor para él, influye en él mediante el amor. Cuando Mahatma Gandhi estuvo en Sudáfrica, fue apuñalado y estuvo al borde de la muerte. Naturalmente, las autoridades oficiales quisieron enjuiciar a su atacante, pero Gandhi no lo consintió. No, dijo. Si lo mando a prisión, se volverá un enemigo aún mayor. Le persuadiré mediante el amor. Cuando el atacante supo del perdón de Gandhi, se convirtió en su discípulo. Concéntrate en la verdad y en el bien. Casi todo el mundo conoce esas tres figuras de monos que simbolizan la máxima. No mires el mal, no escuches el mal, no hables del mal. No, yo enfatizo el enfoque positivo. Mira lo que es bueno, escucha lo que es bueno, habla de cosas buenas y huele, saborea, siente lo que es bueno. Piensa en el bien, ama el bien, eriges tu trono en el castillo de la bondad y tus recuerdos serán como hermosas flores en un jardín de sueños nobles. Si constantemente incrementas las cosas buenas que puedes recordar, a su debido tiempo recordarás el más grande de los bienes, Dios, ya que lo has olvidado. En el recuerdo vivo de Él se encuentra la llave de la libertad. Utiliza la memoria para recordar que eres un alma inmortal y olvida el mal. Recuerdo de la mortalidad. Por eso SRF te enseña a recordar constantemente la verdad. Eres espíritu. Cada mañana repite: no soy este cuerpo de carne. Deseo recordar la verdadera naturaleza de mi alma, espíritu invisible y sin forma. Durante el día tus hábitos perpetúan los falsos recuerdos de que eres un ser físico limitado, pero por la noche el ángel celestial del sueño te recuerde que eres un ser divino que no está condicionado por la forma. Dios te ha dado el sueño en el cual pierdes gozosamente toda conciencia de cuerpo y forma para recordarte que eres espíritu y que tu naturaleza es el gozo. Métodos para mejorar la memoria. Es verdad que las habilidades mentales de cada ser humano se heredan de acuerdo con su karma pasado, pero la memoria puede cultivarse. Hay varias prácticas que ayudan a mejorar esta facultad. La dieta desempeña una función importante. La leche fresca y la leche cuajada, yogur, propician una buena memoria. En cambio, los excesos alimentarios la afectan adversamente. El exceso de grasa en la dieta perjudica la digestión y finalmente la memoria. De vez en cuando se pueden comer alimentos fritos y con alto contenido de grasas, pero solo con moderación. Evita estrictamente el cerdo y sus productos derivados, ya que su excesivo consumo puede arruinar la memoria. Tal vez estés pensando: yo como productos derivados del cerdo y aún así tengo buena memoria. Mi respuesta es que
has traído esa buena memoria del pasado, pero el consumo habitual de cerdo la echará a perder. Las duchas frías son beneficiosas para la memoria y para los nervios. Refrescar los nervios ayuda a fomentar la tranquilidad mental. Una mente en calma se transforma en un instrumento adecuado para reproducir con claridad las experiencias.